Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. Bienvenidos a este programa de estudios de las Santas Escrituras. Estamos viviendo en tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos desastrosos. Por eso es tiempo de escudriñar las Escrituras. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema número 4 de la doctrina de la Trinidad. ¿Quién fue el autor, el instructor de nuestro Salvador? Y en esta ocasión vamos a entender quién inspiró las Sagradas Escrituras para que los santos hombres consagrados, dedicados, entregados, como los profetas, los discípulos, qué espíritu tenían, qué espíritu poseían. Y también vamos a determinar, la Escritura nos va a decir, nos va a revelar qué es la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Para esto no le damos la cordial bienvenida, y porque este mensaje es para los tiempos finales, un mensaje para el zarandeo final. Vamos a leer en el libro de Segunda de Pedro 1:21, dice: porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana. ¿Qué dice? Porque ninguna profecía vino jamás por la voluntad humana, sino que los santos hombres del Altísimo hablaron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres del Altísimo. ¿Y quién fue ese espíritu? Pareciera una persona que inspira, que revela, que muestra, ¿no? Y bueno, todo eso vamos a ver. Ahora, mira, porque en Primera de Pedro 1:10-11 nos revela: de esa salvación de esa salvación investigaron, inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada. 11 dice: procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu es lo que le inspiró a los profetas? El Espíritu de nuestro Redentor. No es otro espíritu. Acá no dice Espíritu Dios, no dice, sino aquel espíritu que poseía, ese poderoso espíritu que tenía nuestro Redentor. Él inspiró, reveló y Él mandó para que fuese escrito los mensajes de los profetas. Otra cita quiero leer. Mira, esto me fascina, me ayuda, me inspira, me da alegría y gozo. Está en el libro de Primera de Pedro 4:14 y 15. Si sois insultados por el nombre de nuestro Redentor. ¿Qué dice? Si somos insultados por las verdades, si somos insultados por las sanas doctrinas, si somos insultados por protestar las falsas enseñanzas de los doctos, ¿qué dice? Si sois insultados por el nombre de nuestro Redentor, sois dichosos, somos dichosos, felices, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu del Divino reposa sobre nosotros. Por eso hablamos. No es por nuestra propia voluntad, no es por capricho, no es por buscar algo bueno, no es porque queremos nosotros ofender a alguien, no, sino que el Espíritu de nuestro Redentor reposa sobre nosotros.
Él nos enseñó, así como enseñó a los profetas y a los discípulos. Hoy día también sucede lo mismo. Por eso protestamos algunas herejías, algunas mentiras, algunas falsas doctrinas, los mandamientos de los hombres. Si sois insultados por el nombre de nuestro Redentor, sois dichosos, somos felices, 7 veces sortudos, porque el glorioso Espíritu de nuestro Padre Celestial reposa sobre nosotros. Por eso hablamos, por eso destapamos las mentiras. Verso 15, miren lo que dice, mis hermanos. Sin temor hay que declarar las Escrituras. Sin miedo hay que hablar las verdades. Isaías 58:1 dice: alza tu voz como una trompeta, sin miedo, sin temor. Anuncia, dice, la rebelión y el pecado a su pueblo. Mira el verso 15, 4:15 de Primera de Pedro dice: que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o entrometido por causa de las verdades. O sea que no vamos a perecer. Nuestro Padre Celestial nos cubrirá, enviará comitiva de los ángeles para resguardarnos, para protegernos, para cuidarnos de los malos hombres. Con esta meditación vamos a ir ahora al libro de Mateos 26. Primero vamos a ir Mateos 12, donde habla la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateos 12, 31, 32. 31 y 32, ¿no? Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni el mundo presente ni en el venidero. A veces pensamos o piensan, nos enseñan equivocadamente, no hay que hablar mal contra el Espíritu Santo, porque no hay perdón ni en esta generación ni en el venidero. En esta oportunidad vamos a discernir, vamos a escudriñar, vamos a sacar a la luz qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo, pecado y blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado nunca y jamás. Verso 32 dice, el que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado. Mis amados, el que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado. Nuestro Redentor perdonó a aquellos que le insultó, que despreció, que golpeó. Hermanos, perdonó nuestro Padre Celestial, a todos le perdonó. Pero acá dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta generación ni en el venidero. En otras versiones dicen, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo es más poderoso la tercera persona? ¿Qué entendemos? Porque he escuchado hablar de los grandes doctos y aplican de una manera errada, de una manera equivocada. El que hable contra el Hijo del Hombre tiene perdón. El que hable, el que insulte, el que desprecie, el que haga todo mal contra el Hijo, tiene perdón, pero contra el Espíritu Santo no tiene perdón.
Mis amados, ahí vamos a entrar a detallar qué cosa es todo pecado y blasfemia. ¿Qué cosa es pecado bíblicamente? Vamos a leer 1 de Juan 3:4. Vamos a determinar rapidito y fácil qué cosa es el pecado bíblicamente. 1 de Juan 3:4. Juan 3:4, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Dice en otra versión, el pecado es infracción a la ley o transgresión a la ley. Ese es pecado. Pero el que ofende, el que no obedece, tiene perdón. Mira, por eso dice, por tanto os digo, todo pecado, cualquier pecado y blasfemia será perdonado. ¿Y qué cosa es blasfemia? Vamos a ir a Mateos 26, 64 y 65. 64. Jesús le contestó, tú lo has dicho y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. En otra versión dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Y cuál era esa blasfemia? 64 nos dice, nuestro Salvador respondió, si tú lo has dicho, además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes de los cielos. O sea que nuestro Salvador dijo, ustedes van a verme, me van a contemplar viniendo en las nubes, dijo nuestro Salvador. Y eso era blasfemia, hermanos, para aquellos doctos. ¿Quién se autoproclama, hermanos, como líder, como divino, es blasfemia? Hermanos, vamos a otra cita, Marcos 2:7. Marcos 2:7. Ahí dice en otro sentido, a ver, pero más o menos coincide con lo que estamos leyendo. Marcos 2:7. ¿Cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra el Padre. Solo el Padre puede perdonar pecados. Perdonar pecados también es blasfemia. Hermanos, hoy día nos atrevemos, ¿no?, de llamarle la atención, pecados humanos, pecados carnales. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es señalar a aquellos que estén atentando, estén invalidando, transgrediendo las dos tablas de la ley. Son, ¿qué cosa? Blasfemia. Eso es nuestro trabajo. A los blasfemos tenemos que reprender. ¿Y qué será de aquellos que nunca aceptan las dos tablas de la ley? ¿Ellos no serán blasfemos? Hermanos, sí, somos blasfemos, ofensivos contra el Divino Todopoderoso. ¿Por qué? Porque invalidamos su ley. Invalidamos, ya decimos que eso fue en el pasado. Nadie pudo guardar, era muy difícil de guardar. ¿Qué mentiras todavía nos inventamos para no obedecer el mandato o el precepto, la ordenanza, la voluntad y el carácter de nuestro Redentor del universo? Vamos otro, Juan 10:33. Juan 10:33. Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios.
Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Respondiendo los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces, ¿qué cosa? Divino. Hoy día, hermanos, ¿sabes de qué manera nos hacemos divinos? Cuando decimos que yo sí ya lo sé. Eso es blasfemia. Cuando decimos que yo ya soy santo, ya no soy como aquel, miramos de arriba para abajo. Eso es el convertirnos como divinos. Muchos decimos, yo ya no como aquellos que comen. Juzgamos, determinamos, despreciamos, rebajamos. Eso es blasfemia, mis hermanos. Nos hacemos el divino. No, cada vez tenemos que ser los peores. Quizás debemos sentirnos más pecadores delante del divino. Si queremos ser grandes, tenemos que ser más humildes. Es lo que nos receta nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios, del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Muy bien, dice, cuanto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo del Altísimo. Tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia. Cuanto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo del Todopoderoso. ¿Sabes cómo pisoteamos? Con la doctrina de la Trinidad. El Hijo es todo. Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es el Mediador, Él es el Abogado, Él es el Sumo Sacerdote, Él es el Buen Pastor, Él es todo para nosotros. Y sabes que cuando pisoteamos, cuando inventamos la tercera persona, lo hacemos reemplazar al Hijo del Todopoderoso. La tercera persona jamás existe, bajo un escrito está. Solamente nos inventamos con suposiciones, con evidencias, con razonamientos humanos. Pero bajo un escrito está, no existe la tercera persona. De esa manera, mis amados hermanos, ofendemos. Y cuanto mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo del Altísimo, hermanos. ¿Qué será de nosotros cuando en el lugar de nuestro Redentor inventamos la tercera persona? Cuanto mayor castigo sufriremos por inventarnos la tercera persona, por inventarnos en el lugar de nuestro Salvador, colocamos otro Dios, tercer Dios. Eso se llama dioses paganos, dioses del mundo, dioses que nada tiene que ver con las Escrituras. Vamos al libro de Mateos 12, 22 al 24. Ahí Mateo 12, 22 al 24. Llevaron al Creador un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado, y el Creador le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Ahora sí vamos a entrar a responder.
En 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero ¿cuándo dijo eso? ¿En qué momento dijo eso? Hermanos, ahí es lo que vamos a ir a verso 22. 12:22 dice, entonces le trajeron un endemoniado. Este endemoniado estaba ciego y mudo, y nuestro Salvador lo sanó. De manera que el ciego y mudo endemoniado pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Pero al oírlo, al verlo, a oírlo, mira, al oírlo y al verlo, al enfermo, al endemoniado, al ciego y mudo, ¿qué pasó? Al verlo y al oírlo, los fariseos dijeron, este echa los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí es lo que dijo. Después de eso le dijo, por tanto os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Hermanos, la pregunta es, ¿con qué espíritu trabajó, sanó a los enfermos? Echó demonios, le dio vistas y le dio habla a los mudos. ¿Qué espíritu poseía nuestro Salvador para devolverle tantas bendiciones, tanta bondad, tantos privilegios? Levantarle, echar demonios, darle vista a los ciegos, y dio habla al mudo. Hermanos, ¿qué espíritu tenía? ¿Con qué espíritu? ¿Era solamente su poder, su capacidad? No, mis hermanos, mira, ahí es lo que vamos a ir a descubrir en esta oportunidad. Vamos al libro de Mateos 3, 16 y 17. ¿Qué espíritu es lo que tenía? ¿Con qué espíritu, con qué autoridad, con qué garantía, con qué fuerza es lo que curaban a los endemoniados? Y ese endemoniado era ciego y mudo, pero lo sanó nuestro Redentor. Mateo 3:16. En cuanto el Creador fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Con qué potestad, con qué autoridad hizo los grandes milagros? ¿Qué espíritu poseía? Dice, tan pronto como nuestro Salvador fue sumergido, subió del agua, en ese momento el cielo se abrió y nuestro Salvador vio al Espíritu de su Padre que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Hermanos queridos, ¿con qué poder, con qué fuerza, con qué autoridad, con qué conocimiento hizo tantos milagros nuestro Salvador? Con el Espíritu de su Padre. Su Padre le dio. ¿En qué momento le dio? Cuando se sumerge nuestro Redentor, recibe la unción, el regalo de ese poder que le dio su Padre a su Hijo amado. Antes de pasar a otra cita, yo le pregunto a todos los doctos de la tierra. El otro día también hice una pregunta. ¿Quién es el papá de nuestro Salvador? Si el Espíritu Santo engendró,
Pero nunca dijo la tercera persona, este es mi hijo amado, nunca dijo. Y en esta cita dice, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. ¿Y quién dijo eso? El Todopoderoso, su Padre de aquel Mesías, de aquel Emmanuel. ¿Y por qué dijo él? Es que era su poder, su palabra, su gloria y su fama. No existe la tercera persona, mis amados. Vamos, mira, ahí entendemos que su Padre compartió, le dio su espíritu, su capacidad, su poder. Vamos al libro de Lucas 4:16 al 19. El Creador fue a Nazaret, del pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Creador está sobre mí porque se ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Creador. Nuestro Salvador fue a Nazaret, donde se había criado o donde había crecido, donde era su tierra, y conforme a su costumbre entró en un día de reposo, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Esto fue después de que nuestro Redentor ya fue sumergido. Verso 17 dice, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Altísimo, el Espíritu de su Padre, el Espíritu del Todopoderoso está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son esos pobres? Es lo que dijo, el Espíritu de mi Padre está sobre mí. Hermanos, ¿con qué Espíritu obró maravillosamente y gloriosamente nuestro Redentor? Con el Espíritu de su Padre. Hermanos, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son esos pobres hoy día? Los pobres son los laodicenses, mis amados. Y envió a sanar a los quebrantados de corazón, los despreciados, y a pregonar a los cautivos libertad. Somos esclavos por las herejías, por las mentiras, por el engaño, por las falsas doctrinas. Hoy día somos cautivos, mis amados, cautivos con la falsa doctrina de la Trinidad, cautivos con el falso calendario, cautivos con el falso bautismo trinitario, cautivos con los falsos nombres que practicamos en cada reunión religiosa. Por eso dice, el Espíritu del Altísimo, el Espíritu de mi Padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres laodicenses. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, los que estamos preocupados. ¿Será o no será? ¿Hasta dónde no voy a prepararme? ¿Hasta dónde no voy a escuchar mensajes que me puede ayudar, que me puede preparar? Mensaje directo. Solamente se habla mensajes de paz. Solamente se habla mensajes disimulados, mensajes subliminales en las organizaciones religiosas. Pero algunos son de corazón quebrantado. A pregonar a los cautivos libertad. Esos somos, mis amados hermanos. Necesitamos libertad. Juan 8:32 dice, la verdad os hará libre. Somos cautivos en cada organización religiosa. Hermanos amados, no existe el diezmo en el Nuevo Testamento, pero somos cautivos con esas falsas enseñanzas. Y a los ciegos vista, los laodicenses también somos ciegos. Dar libertad a los oprimidos con las falsas tareas.
y a predicar el año favorable del divino. Vamos a hablar del año favorable. ¿Cuándo es el año sabático? ¿Cuándo es el año jubileo? ¿Cuándo es el comienzo del año siquiera? Hermanos, vamos a dar un estudio bíblico acerca del calendario bíblico. Esas cositas es lo que hablaba nuestro Redentor. Era muy especial el mensaje de nuestro Padre, pero el espíritu de su Padre es lo que le daba valor, sabor al mensaje de nuestro Salvador. Vamos a otra cita, hermanos. La siguiente cita. Juan 3:34. Juan 3:34. Pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. Dice, sin embargo, la hora viene. Juan 3:34. Dice, porque el enviado del divino habla las palabras del divino. A el divino le da su espíritu sin medida. O sea, nuestro Padre, nuestro Redentor, el Emmanuel, el Mesías, habló porque su Padre le dio su espíritu sin medida, y ese espíritu es el conocimiento, el poder, los dones, los talentos, las cualidades para sanar a los enfermos y a los quebrantados, a enseñar, a sanar y a predicar. Hechos 10:38. Aquí es lo que nos da, qué espíritu es lo que tenía nuestro Redentor, con qué espíritu obró tremendamente. Hechos 10:38. Saben que Dios llenó de poder y el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Acerca de nuestro Salvador de Nazaret, a quien su Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder y que pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque su Padre estaba con él. ¿Y cómo estaba su Padre con él? A través de su Espíritu, porque cuando se sumergió nuestro Redentor, ahí le dio su Espíritu, y hemos leído, y él mismo dijo, el Espíritu de mi Padre está sobre mí, dijo. Por eso en esta cita dice acerca de nuestro Salvador de Nazaret, a quien su Padre ungió con el Espíritu Santo, y con poder y que pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, oprimido por el diablo, porque su Padre estaba con él. Hermanos amados, el poder que le dio era su Padre mismo. Vamos a otra cita, mis amados hermanos. Juan 7:17 y 18 y 46. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. 46. Los guardianes contestaron, jamás ningún hombre ha hablado así. El verso 17, el que quiere hacer la voluntad de su Padre, conocerá si la doctrina es del divino. ¿Hablo por mi propia cuenta o es que hablo porque me mandó mi Padre? Dice. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Hermanos, no debemos buscar nuestra gloria, sino buscar la gloria del Todopoderoso. Mis hermanos, seguimos avanzando con las citas. Juan 12:49. Juan 12,
12:49. 12:49. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Porque yo no hablé de mí mismo. Mi Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Hermanos, solamente nuestro Redentor estaba cumpliendo lo que le mandó su Padre. Por eso con el Espíritu de su Padre estaba obrando, estaba sanando enfermos. Por eso reclamaron mis hermanos. Por eso insultaron mis amados hermanos. Entonces, ¿a quién le estaba insultando cuando dice Mateos 12? Hermanos, ¿qué dice? Ahora sí podemos entender, mis hermanos. Cuando dice que nuestro Redentor estaba obrando con el Espíritu de su Padre. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. ¿Y en contra de quién? ¿A qué espíritu le estaban ofendiendo? Al Espíritu de su Padre. Hermanos, no podemos ofender al Espíritu que viene de arriba. Por eso el 32 dice, el que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta generación ni en el venidero. Hermanos, estaban ofendiendo al Espíritu de su Padre. No al ser humano, no al espíritu del Mesías, no, sino al espíritu de su Padre. Pero hoy día también ocurre lo mismo, mis amados hermanos. Vamos a leer Mateos 10, 16 al 21. Mateo 10, 16 al 21. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mis amados hermanos, la misma historia se va a repetirse. Nuestro Redentor, el Mesías, habló, sanó, curó, predicó, enseñó, todo hizo, porque el Espíritu de su Padre estaba en él. Y hoy día también para nosotros es la misma promesa que dice, os envío como ovejas en medio de los lobos. Muchas veces dicen que los que predicamos la verdad nos insultan que somos lobos, pero no. Los discípulos fueron enviados en medio de los lobos. ¿Y quiénes eran esos lobos? Eran los dirigentes del pueblo de Israel. Sed prudentes como la serpiente y sencillo como la paloma. 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Hermanos, cuánto odio se llena hoy día cuando desbaratamos, cuando desechamos, cuando protestamos que no existe la tercera persona de la Trinidad. Cuando decimos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina de demonio. Cuando decimos que la tercera persona de la Trinidad es el mismo Shahatan. Y hemos estudiado ya en los temas anteriores. Aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, por mi verdad, por mi doctrina, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar.
porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar, lo que tenéis que hablar. Lo que vas a decir no saldrá de tu mente ni simplemente de tu boca, sino, verso 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Frente a los magistrados, frente a los tribunales, frente a los grandes doctos de la tierra, grandes autoridades, nos tomarán, nos examinarán, nos preguntarán por qué ustedes hablan en contra de las doctrinas establecidas por las iglesias oficiales. Hermanos queridos, nosotros hablaremos porque el Espíritu de nuestro Padre colocará las palabras exactas, precisas. Hermanos, el Espíritu es lo que se va a encargarse de nuestro Padre. Ahora la gran pregunta es, ¿quién es nuestro Padre? ¿Espíritu de quién vamos a tener, vamos a poseer? El Espíritu de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, del Emmanuel, de aquel ungido que fue enviado hace 2000 años atrás. Él conoce todas las experiencias, todos los ataques como un ser humano. Él nos dará palabras exactas porque Él pasó una experiencia viva. Estuvo frente a los magistrados, frente a las autoridades, pero Él tenía que decir porque el Espíritu de su Padre hablaba por medio de sus labios. Hermanos queridos, la misma historia se repetirá. Vamos avanzando las citas que nos queda todavía, hermanos amados. Lucas 21:15. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, eso es lo que Él nos promete, nuestro Padre Celestial. Porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y los matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero, aquí hay un pero. Escuchen, mis amados hermanos, los que van a defender las verdades, los que quieren defender las verdades y los que están defendiendo las verdades, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Padre Eterno nos cuidará, no solamente nos dará palabras exactas en los tribunales, en los tiempos más difíciles, también nos protegerá, nos cuidará, enviará una comitiva de ángeles para cuidarnos por decir la verdad, porque no estamos haciendo nuestra voluntad, sino estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es la promesa de nuestro Padre Celestial. Hechos 2:38, ¿qué dice? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Redentor para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo empezamos a recibir el Espíritu Santo? ¿Cuándo uno comienza a recibir el Espíritu de santidad? Cuando nos sumergimos, mis amados hermanos, porque Él nos dio ejemplo. Ejemplo os es dado, dice nuestro Padre. Hermanos queridos, Él ha recibido la unción del Espíritu Santo de su Padre. Y de la misma manera nosotros tenemos que recibir la unción del Espíritu de santidad cuando somos sumergidos. ¿Y quién es nuestro Padre? Por creación y por redención. Para muchos es el Todopoderoso. Pero hermanos, la Escritura no dice eso. Nuestro Padre de nosotros es el Mesías, el Emmanuel. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él es nuestro sumo sacerdote, mis amados hermanos. Necesitamos su Espíritu de nuestro Redentor. Por eso en 1 de Pedro
1, 10, 11 dice: todos los profetas tenían el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Mesías. Hermanos, los discípulos también en Juan 20, 22 ha recibido un soplo de su Padre, de su Creador, de su Redentor, de su Maestro. Hermanos, eso se llama la lluvia temprana. Necesitamos urgentemente, mis hermanos, ¿cuándo uno comienza a recibir la lluvia temprana? Cuando nos sumergimos de verdad, cuando fueron sumergidos los profetas, los discípulos jamás aplicaron la receta de Mateos 28, 19. Un bautismo trinitario nunca existió, nunca fue practicado por los profetas ni por los discípulos. Satanás ha descubierto para que usted y yo no tengamos ese privilegio de recibir el Espíritu de Santidad, la lluvia temprana. Por eso cambió el bautismo con un falso bautismo. Pero si usted se sumerge con el bautismo que fue practicado por los discípulos o por los profetas, usted tendrá que recibir el Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Hermanos queridos, eso es una de las lecciones más grandes que el Divino está sacando a la luz. Usted tiene que ser sumergido de nuevo si ha sido sumergido con la Trinidad, con el falso bautismo. Ese bautismo fue inventado más o menos en el año 325 por Constantino, porque él se bautizó caballo y todo y dejó un decreto universal, con un decreto de muerte, mis amados hermanos, y así entró a todos los lugares, se expandió por toda la tierra, y ese bautismo es oficial hoy día. Pero si los discípulos nunca practicaron ese bautismo falso, un bautismo endemoniado, porque con la Trinidad no pasa nada, mis hermanos, no registra las Escrituras un bautismo con la Trinidad. Por eso nunca vamos a recibir esa promesa. Dice Pedro, les contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados. Ni siquiera vamos a obtener el perdón de nuestros pecados. Y la promesa más grande es: y recibiréis el don del Espíritu de Santidad. Hermanos, nunca vamos a recibir ese don del Espíritu Santo. Y en los tribunales, ¿quién te va a enseñar? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién te dará palabras? Porque ese Espíritu que nos ofrece, hermanos, así como su Padre le dio a nuestro Salvador su Espíritu, había poder de sanar, de enseñar, de predicar, de dar vista, de dar habla a los mudos. Hermanos queridos, también nos quiere darnos el Hijo su Espíritu para hablar a los mudos. ¿Y quiénes son esos mudos? Que no les gusta predicar porque no saben ni cómo empezar. Ciegos somos porque no podemos ver de las Escrituras perlas preciosas. Somos completamente laudicenses solamente con el Espíritu de nuestro mediador, con el Espíritu de nuestro Redentor puede abrirse los ojos como aquel que fue abierto los ojos y era mudo y empezó a hablar. Somos endemoniados a través de las doctrinas falsas, mis estimados. Esos privilegios nos está ofreciendo nuestro Padre Celestial. Vamos a otra cita. Marcos 13:11. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermanos, eso es la gran promesa de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando ya tenemos autoridad, potestad, privilegios de recibir el Espíritu de nuestro Padre, cuando somos sumergidos. Hermanos amados, tenemos que sumergirnos. Quieras o no quieras, porque ejemplo nos ha dado nuestro Padre Celestial. Hermanos amados, esos son los pasos que el Divino quiere que hagamos.
Y cuando os lleven para entregar, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que se os dé en aquella hora, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu de nuestro Padre obrará milagrosamente, maravillosamente, por medio de nosotros. ¿Qué es lo que quieres predicar? También el Espíritu nos insta, nos motiva, nos da palabras. Hermanos amados, Lucas 12:12. Vamos a leer el libro de Lucas. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. El Espíritu Santo es el que nos ha de enseñarnos en la misma hora lo que debéis de decir, lo que tenemos que decir. Hermanos, tenemos un maestro de los maestros. El Espíritu de nuestro Padre Celestial nos dará palabras precisas, exactas, para decir qué es lo que tenemos que decir. Hermanos, gracias al Divino Todopoderoso hemos conversado con los grandes doctos de la tierra. Cantidad de pastores se opusieron en este mensaje. Pero hemos hablado, mis hermanos, ¿por qué? Porque el Padre Eterno nos da palabras precisas, exactas. Lucas 11, Isaías 4:4. Vamos entrando, hermanos, la última parte. Isaías 4:4. Cuando el Todopoderoso lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Hermanos, ya había una promesa. El Todopoderoso lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y espíritu de fuego. Ya estaba prometido, ya estaba profetizado dos tipos, dos clases, dos espíritus. Por eso Eliseo dijo a Elías: dame doble porción de tu espíritu. Isaías 4:4 también nos dice que hay dos tipos de espíritus, dos clases de espíritus. Esos son la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso podemos encontrar en Mateos 3:11. Juan el Bautista dijo, mis amados, exactamente lo que Isaías ha profetizado. Mateos 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viniere tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está, hermanos. Solamente el Hijo, el Emmanuel, tenía que bautizarnos con el Espíritu y con el espíritu de fuego. Eso mismo mencionó Isaías 4:4. Hermanos queridos, eso está hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ya hemos estudiado en el anterior, Juan 20:22, nuestro Salvador sopló a los discípulos. De ese día mismo, esa misma tarde, cuando fue resucitado, cuando ha recobrado, cuando ya fue dado visto bueno por su Padre, esa tarde sopló diciendo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, después dijo: os rogaré os enviaré otro Espíritu. Rogaré a mi Padre, dice Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26. Mis amados hermanos, hay dos tipos, clases de espíritu. Uno es de nuestro Redentor y el otro es de su Padre, es fuego. La lluvia tardía es fuego. Hermanos, en el Pentecostés, en Hechos 2, dice que vino lenguas de fuego y cae sobre los discípulos. Con esos dos espíritus, mis amados hermanos, estaremos testificando en los tribunales en frente a los grandes magistrados de la tierra, las grandes verdades que había sido escondido, pero por el favor de nuestro Padre Celestial salió todo a la luz. Hechos 3, 19, 20.
¿Quién viene, mis amados hermanos, en la lluvia temprana y en la lluvia tardía? ¿Quién va a venir? ¿Quién trae? ¿Quién viene en persona, mi querido hermano? Hechos 3, 19-20. 19-20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Creador tiempos de refrigerio, y Él envíe al Mesías que os fue antes anunciado. Muy bien, dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. De la presencia del Altísimo viene, ¿qué cosa? ¿Quién viene? 20 dice, el Padre Todopoderoso enviará a su Hijo, designado antemano, en tiempo de refrigerio, o sea, en la lluvia temprana. La lluvia temprana es el Espíritu del Hijo. La lluvia tardía es el Espíritu de su Padre. Pero ¿quién trae ese Espíritu de su Padre? Trae el mismo Redentor, nuestro Salvador. Él va a venir a nosotros. Eso se llama la venida como el ladrón. No es el rapto. En la lluvia temprana viene nuestro Redentor. En la lluvia tardía trae el Espíritu de su Padre y Él mismo viene. Hermanos, el tiempo del refrigerio habla en Primeros Escritos 71, página 86, página 271, Historia de la Redención 422, Conflicto de los Siglos 539, Conflicto de los Siglos 670. Lean esas páginas, tienen un mensaje fenomenal, un mensaje de preparación para los tiempos finales. Mis amados hermanos, en la página 55 de Primeros Escritos dice, el Salvador del mundo sopla a sus hijos su espíritu de santidad hoy por hoy. También Satanás está soplando sus malicias, sus herejías, sus mentiras en este tiempo final. También está soplando un poquito de luz, una luz errado, pero mucho poder. Los laodicenses tenemos ese espíritu, porque los laodicenses decimos, yo no tengo necesidad. Hermanos, ese espíritu, ese soplo es del mismo Satanás. No hay paz, no hay gozo, no hay felicidad al escuchar las verdades. Ese estado de no tener paz, ni gozo, ni amor, es el soplo de Satanás. Pero el soplo del Altísimo es gozo y paz, más luz, más verdad, y amor por compartir las verdades a nuestros prójimos. Solamente el Todopoderoso nos puede dar mayor alternativa, su Espíritu. Rogamos y suplicamos a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo empezamos a recibir el Espíritu de nuestro Padre? Cuando sumergimos, y así está planificado la salvación. En Juan 14:23 dice, los dos vendrán a morar en nuestra vida, en nuestra mente, para que los dos nos va a defender, nos va a ayudar, nos va a dar palabras para proclamar el mensaje final, para un zarandeo en los últimos días. Que el Padre Eterno nos bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.